Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. He colaborado varias veces con la Biblia, pero nunca había venido a la Comisteca, así que estoy contentísima. Me han dicho lo de que la gente que ha pasado por aquí, por el ciclo este antes, y ahí ya me has tocado un poco porque porque ahora me siento muy responsable. Bueno, tan merecido como cualquiera de los demás, o más. Bueno, Ilu, pues como tenemos la libertad en este ciclo de que no tenemos que hablar de una etapa específica ni de ninguna de tus obras en especial, me gustaría que aprovechemos la charla para conocerte un poquito mejor y pues para eso vamos a empezar por el principio, que es tu niñez. Cuéntanos cómo te recuerdas, cómo era Ilu de niña. Pues la verdad es que de niña me recuerdo que era muy feliz. Sí, tuve mucha suerte, tuve una niñez muy, muy alegre, soy de Mula, y me recuerdo siempre, pues, bueno, con las cosas de los niños, luego la adolescencia más difícil, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, no sé, muy contenta de jugar muchísimo en la calle, pasar mucho tiempo con mis amigos, con mis abuelos, con mis primos, no sé, siempre rodeada de gente y de cuentos y de dibujar y todo ese tipo de cosas. ¿Empezaste a dibujar ya en la niñez sí, o vino después? Sí, hay una... Bueno, tengo una anécdota y es que, claro, pero eso lo he visto después. O sea, yo siempre me recuerdo dibujando esto de levantarme por la mañana, los niños que se levantan a las 7 de la mañana ya ven los dibujos y yo ponía los dibujos y me ponía a la vez a dibujar, ¿no? Y cogía mis cuentos y entonces pues intentaba copiarlos y todo eso. Y tengo un vídeo de la guardería, de Telemula, que entonces eso ahora mismo yo creo que es ilegal, pero hacían un programa que pasaban luego los sábados por la mañana y entonces iban a guardería, a cole y grababan a niños. Y entonces hay un vídeo de la guardería que parece que me lo ha hecho mi padre porque solo hablo yo, pero era porque era muy habladora y creo que era un poco más grande que el resto o algo, no lo sé. Y entonces salgo ahí jugando, explicando 1500 cosas, canto 4 o 5 canciones y hay un momento en que la reportera, la chica, me pregunta ¿qué te gusta? Estoy dibujando y me pregunta ¿qué te gusta más, jugar o dibujar? O pintar. Y yo digo pintar. Y entonces cuando luego de mayor he visto ese vídeo he dicho era la jefa, ¿cómo lo sabía? Lo tenía muy claro ya desde bien pequeña. Lo tenía más claro ahí que cuando hice Bellas Artes, mira tú. Pero la vida que es muy curiosa. Sí, sí. Pero bueno, luego siempre se vuelve, ¿no? Sí, al final yo creo que la cabra tira al monte, sí. ¿Y cuándo crees que se formó esa personalidad, la personalidad de Ilu, ilustradora y contadora de historias? O sea, la estoy formando todavía, ¿eh? Eso no lo tengo todavía. Pues no... yo creo que al final siempre me ha gustado mucho, aparte de dibujar, contar cosas. Y me ha gustado muchísimo que me cuenten. Entonces... también llevaba diarios, tengo muchos diarios de niña que me dan una vergüenza que me muero. Y entonces siempre me ha gustado mucho escribir y dibujar, pero nunca había pensado que yo sería capaz de contar, de tener un libro propio, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando me fui a Londres a trabajar de lo que fuera, que esto de trabajar de lo que fuera o trabajar de lo mío a veces también es extrapolable, porque yo he trabajado más en cafeterías que de ilustradora, o sea que a lo mejor lo mío es cafetería y lo otro es ilustradora, no sé. Pero bueno, cuando al final, surgió la oportunidad de hacer un libro con Lumen, me dijo la editora que leería algo que yo le mandara, y se me planteó la idea de cosas nuestras, lo tenía que contar yo. Entonces ahí directamente sí que dije, vale, pues tengo que crear una historia y la tengo que dibujar. Pero yo nunca había pensado, cuando yo pensaba en ser ilustradora, pensaba en ilustrar el trabajo de otros. ¿Nunca pensaste en ponerle tu propia voz? Yo siempre pensaba en tirar por abajo. Y así si me equivocaba o me estampaba, pues era un poco menos gordo. Entonces no... ¿Y cómo fue ese proceso
de repente sí sentirte capaz o verte delante de una historia propia? No lo pensé mucho, porque si lo hubiera pensado mucho no lo hubiera hecho. Entonces yo trabajaba en hostelería y me surgió... Bueno, tuve la oportunidad de plantearme un libro y al final empecé a pensarlo, empecé a creérmelo más, a creerme el proyecto que estaba haciendo y ya incluso cuando se lo planteé a mi editora, a Lola de Lumen, yo ya sabía que incluso si ella me decía que no y que el Lumen no me lo cogía, yo sabía que entonces lo iba a pasar a otra editorial. Y ya está, y como que ya quería hacerlo, yo quería hacer ese libro, pero nunca pensaba en el futuro. La verdad es que no pensaba, Sí. yo decía, qué guay, voy a tener un libro, pero no pensaba tampoco que iba a estar mucho en las librerías, ni en la biblioteca, ni cosas así. Es más, luego el libro salió un mes antes de la pandemia y cerraron las librerías y mi editora me llamaba y me decía, lo siento mucho porque el libro no ha podido tener recorrido y claro y tal, y eso para los editores es muy gordo, ¿no? Porque está la librería cerrada, entonces no están vendiendo y... Pero yo como no tenía ni idea, yo decía, pero está en la librería. Y me decía, está cerrada. Pero claro, yo no sabía tampoco el poco tiempo que se mantienen los libros en librería también, porque hay muchísima producción y... Bueno, pues en ese sentido fuiste afortunada, ¿no? Como de no sentir esa pérdida o esa falta. Fue mejor no saber, sí, la verdad. Entonces así pues fui así como un poco a lo loco y entonces pues me pareció todo perfecto. Y hemos pasado antes de puntillas por el tema de que llega un día en el que dices, mira, no me encuentro, cojo mis maletas y me voy a Londres. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, lo que nos ocurrió a muchos, después de la crisis de 2008, yo estaba estudiando en Granada y terminé de estudiar Bellas Artes, luego hice comunicación audiovisual y cuando terminé todo eso me puse a trabajar en un bar y a montar una asociación sin ánimo de lucro con unos amigos, cultural y tal. Montamos un festival de cortometrajes y ya cuando todo eso acabó y me echaron del bar y se acabó el festival y se acabó todo y mi casero me subió el precio del alquiler, dije... no me puedo agarrar más a Granada y me tuve que venir a Mula de nuevo ese verano y entonces ya pues había mucha gente que se estaba yendo al extranjero a trabajar y yo pues fui una de esas. Dije, pues es que no me cogían ni siquiera en los bares, en ningún sitio. Me decían que estaba sobrecualificada y entonces yo digo ya, pero ¿cómo? También y nada, y no había trabajo para nadie, así que me fui a Inglaterra. Dije, bueno, pues aprenderé inglés en un año. Y me quedé 8 y me volví con el inglés así un poco, pues, bien, pero tampoco tan bien. Y fue allí cuando empezó a surgir ese trabajar de lo tuyo, ¿no? Sí. Es que yo no sabía lo que era lo mío. Bueno, es que quién sabe qué es lo suyo, sí. ¿no? O sea, es verdad que yo creo que otras generaciones anteriores no terminan de entender esto, pero a la nuestra le está ocurriendo bastante. Es que, a ver, es que yo también, esto por ejemplo, de que eres lo que estudias o eres lo que trabajas, o si estudias una cosa tienes que trabajar en esto también es un poco confuso, ¿no? Porque también somos una generación como muy de titulitis, sí. Porque evidentemente nuestros padres, nuestros abuelos, a lo mejor no han tenido la facilidad de tener unos estudios, ¿no? O ir a la universidad o tener unos estudios superiores, y nos dieron eso porque eso era el que iba a la universidad, tenía la posibilidad de tener un trabajo y tener una vida más o menos plena. Entonces, claro, nos querían dar eso, pero al final fuimos muchos, ¿no? Y luego además con la crisis y todo eso se derrumbó. Entonces, luego también yo creo que hay ciertas carreras que también estudias porque te gustan y porque las disfrutas y a lo mejor a lo mejor el trabajo que implica esa carrera no te gusta. Una cosa es trabajar y otra cosa es estudiar y otra cosa es aprender y son cosas muchas veces diferentes. Entonces yo tengo claro que Bellas Artes era mi carrera, me encantó estudiar Bellas Artes, algunas cosas no, evidentemente, pero me gustó mucho. Pero yo siempre pensaba, yo vengo de una familia obrera y yo nunca pensé que iba a ser artista, porque no tenía un referente artista. Claro. Claro, no, y al final los artistas eran hijos de gente que era artista o gente que tenía dinero y entonces sus hijos podían dedicarse a desarrollar su
carrera Incluso artística. imagino que te chocará, ¿no? Cuando la gente te dice, eres artista, y tú como... Claro, eso no me gusta. Pero luego, aparte también, yo tenía que trabajar. Entonces, sí que quería trabajar, por eso hice comunicación audiovisual en el mundo audiovisual, que creía que ahí podía a lo mejor tener más como algo más profesional, ¿sabes? Como relacionado con el arte, pero que tú... Más aterrizado. Claro, que yo se lo explicara a mi abuela y mi abuela entendiese lo que iba a hacer. Voy a coger una cámara y te voy a grabar a gente, y mi abuela entiende eso. Pero artista, esto está muy... artistanos. Y referente a todo esto, ¿cómo ha sido el convertir tu profesión en... Porque, bueno, esto es lo que te hace feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido pasar a que lo que te hace feliz sea también tu profesión y tu trabajo? ¿Ha perdido un poquito de magia o se ha reconvertido en otra cosa o simplemente disfrutas muchísimo de tu trabajo y ya? Depende del día que me lo pregunte. Y de la hora y del minuto te diré una cosa diferente. No es cuestión de magia. Sí que es verdad, estoy súper afortunada de trabajar en lo que quiero, en lo que me gusta, en hacer mis propias historias, en dibujar. O sea, yo para mí, levantarme por la mañana y que mi día muchas veces consiste en hacer facturas y mandar emails y cosas así que no me gustan. Pero que haya parte del tiempo en que yo lo dedico a dibujar o a plantear proyectos, a eso, me encanta. Sí que es verdad que hay algo que como siempre el dibujar, el escribir, el leer, como todo eso siempre parece que es algo en lo que estás perdiendo el tiempo, porque incluso aunque hagas una carrera de arte, luego si te pones a dibujar es que estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estás cobrando, o porque no estás tal, o porque no estás... Entonces yo creo que al final, incluso habiendo hecho carreras relacionadas con eso, que se supone que tenía que ser hacia donde yo iba, en el momento en que no te va bien, caes. Sí. Y enseguida dices, no, me tengo que buscar un trabajo de verdad, déjate ya las tonterías. Y entonces, claro, yo creo que eso incluso ahora siendo profesional, digo siendo profesional porque soy autónoma. Y entonces yo una vez que pago autónoma, yo soy profesional porque ya basta. Es lo único que cura el síndrome del impostor, ¿no? Yo dije, el síndrome del impostor lo sigo teniendo, pero yo tengo como muchas... Cuando yo pago autónomo digo, mira, encima de todo, ¿no? Pero sí que, bueno, es difícil a veces porque eres tu propia jefa y bueno, y yo, por ejemplo, soy bastante insegura, creo que nos pasa bastante a los que nos dedicamos a cosas así, y entonces a veces pues nos pegamos bastante el latigazo. Y también hay una cosa que es como que no tengo todavía muy controlada, que es el sentimiento de culpabilidad. No sé, a veces que digo, ahora mismo no estoy haciendo esto, pero sí, pero estoy pensando, no, pero no estoy dibujando, no, pero tenía que hacer esto, no, pero tal. Entonces no sé si, digo, ¿me debería de sentir culpable porque no estoy haciendo nada? ¿O realmente no me debería de sentir culpable porque ahora no es el momento de sentirme culpable porque ya he hecho 5 horas? Y entonces digo, no sé dónde poner muy bien la culpabilidad. Me está encantando que tengamos esta conversación porque tengo a mi grupo de amigos ahí cabeceando todo el rato, como diciendo, sí. Estamos totalmente empatizando con lo que cuentas, claro. Y luego en este sector pues tengo a mis padres, amigos de mis padres, que es otra generación y como que me está gustando muchísimo el poder compartirlo, ¿no? El que nos escuche también a los jóvenes, porque también me parece que... Bueno, los jóvenes tú, ¿eh? No. Aquí jóvenes todos. Aquí, bueno... Pero bueno, que sí que es un problema y unos sentimientos muy pues, de nuestras generaciones que a lo mejor a veces nos resulta súper difícil el trasladarlas y que ellos puedan llegar a entender realmente el dolor que nos provocan, porque es que hay dolor ahí. Sí, no sé realmente si es... supongo que sí que tiene algo de generacional, pero creo que también tiene con esto de que somos personas que no venimos de una clase alta. Sí. O sea, no somos Dalí, que puede dedicarse a crear, que podía, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos eso de decir, sí, yo me quiero dedicar a algo relacionado con arte o cultura, pero como en el momento en que tienes que cobrar, porque tiene que ser un trabajo, entonces ahí es cuando te sientes culpable, porque estás dedicándote a eso, pero no estás ganando suficiente. Y explota todo. Y entonces dices tú, ay, no, pues es que estoy jugando. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vámonos al mundo rural.
porque nos va muy bien con el hilo del ciclo y porque tú también lo representas muchísimo en todas tus obras, tanto en Cosas Nuestras, que transcurre todo en la casa de campo de tu abuela, como en Federico. Bueno, al final tiene una presencia muy, muy grande. Por qué te interesa a ti el mundo rural? ¿Qué te lleva ahí? La verdad es que no lo he hecho conscientemente. No he dicho, creo que nunca cuando decido hacer un libro nunca digo voy a hablar del mundo rural o voy a hablar de la mujer cuando era Federico García Lorca sí, porque era sobre Federico. Era Federico. Pero no pienso eso. Yo creo que simplemente como son proyectos que he elegido yo, tienen parte de las cosas que me interesan, ¿no? Y cuando pensé en hacer Cosas Nuestras, no buscaba tampoco esa conexión con el medio rural o algo así, pero es que yo en ese momento era emigrante. Entonces, al vivir yo creo en una ciudad tan grande como Londres, que es todo lo contrario, no sé si todo lo contrario, es muy diferente a Mula, ¿vale? No hace falta que lo explique. O sea, no creo que tampoco me voy a liar aquí a las explicaciones. Es muy diferente a mi pueblo y entonces creo que me hizo como... Yo ya llevaba 6 años, 7 allí, ¿no? Y entonces creo que empecé a ver, y también por la edad que tenía ya 30 y algo, empecé a plantearme cosas sobre mis raíces, de dónde venía, sobre los nacionalismos, sobre las fronteras, sobre la patria, y para mí las banderas, las fronteras no tienen ningún significado para mí realmente. Ya no sé a dónde pertenezco ni siquiera, ¿no? Porque creo que cuando emigras te pasa un poco eso, al final hay una parte de desarraigo. Pero sí que me hizo plantearme el que mis raíces estaban en las canciones de copla que me cantaban mi abuela, en la casa de campo de mi abuela, en los momentos de cuando era pequeña, y ese era el lugar al que yo pertenecía, ¿no? No eran otras cosas, no eran unos colores de una bandera. Y entonces de ahí fue de donde empezó a salir Cosas Nuestras. Y que mi familia había sido migrante. Entonces al final pensé en eso. En Cosas Nuestras no aparece que yo era migrante haciéndolo, pero estaba ahí. Claro. Y así cerrabas el círculo de alguna manera, ¿no? No lo pensé, eso lo pensé luego después. De esto cuando así me hacen preguntas, sí. Digo, esto a lo mejor era por eso. Pero no pensé lo de que... Pero sí, claro, estaba clarísimo. ¿Y qué espacio crees que tienen las mujeres en el medio rural? Porque parece que nos imaginamos una mujer en el medio rural y te imaginas una granjera o una mujer trabajando en el campo, pero ¿hay hueco para una ilustradora gráfica, por ejemplo, vivir en el medio rural? ¿Esto es posible? No lo sé. No, claro, sí que es posible, digo yo. Además, ahora mismo, si eres ilustradora no sales de tu casa. O sea que puedes estar donde tú quieras y luego lo mandas así todo online y ya está. Pero sí, yo lo que pasa es que vivo en Madrid, entonces al final tampoco puedo... Claro, por eso lo digo, porque al final tú eres de Mula, pero vives en Madrid Claro. Y te tuviste que ir a Londres, entonces parece que se hace más complicado, ¿no? El desarrollar nuestra profesión desde un pueblecito en mitad de la sierra o un pueblecito en mitad de Murcia. Ya, no sé, supongo que dependerá de la... Yo creo que si eres ilustrador o ilustradora... A ver, hay una parte que sí que es la de crear un poco como conexiones con otras personas que también se dedican a eso, conocer editores, o conocer a gente relacionada o acudir a cosas culturales, ¿no? Que eso también te despierta un poco el intelecto, te hace ver como otras maneras de hacer, otras maneras de contar, otras maneras de ver las cosas. Y eso sí que, a lo mejor en una ciudad pues sí que hay una oferta cultural, ¿no? Pero depende de cada uno. Es que yo creo que si tú te encanta estar en el campo y tú encuentras tu lugar a gusto en tu casa, pues claro que lo puedes hacer, que tampoco necesitas... O sea, me refiero para dibujar. Sí, no necesitas vivir en una gran urbe. Para dibujar necesitas una mesa, y necesitas tu material y necesitas dinero y poder hacerlo, claro, y una casa. Pero en el sitio donde tú estés bien, es que al final donde a ti te salgan las historias mejor, donde tú te encuentres a gusto. Porque muchas veces también dices, no, tienes más oportunidades en una ciudad grande. Pues chico, si tienes que pagar 800 pavos por una habitación, igual las oportunidades tampoco son muchas, porque si no sales a la calle porque no puedes pagarlo. Entonces, bueno, pues depende de la circunstancia y de... Sí, estamos en momentos así muy de cambio. Sí. Vamos a pasar a hablar un poco más de tu obra, que
para mí ha sido la parte más difícil de preparar la presentación porque había tantas cosas que te quería preguntar que era como, ¿qué dejo en el tintero? Pero sí que tenía claro que teníamos que hablar de cosas nuestras, entre otras cosas porque me lo llevo a lo personal. Yo, como tú, soy una enamorada de mi abuela y este libro pues, me emocionó de una manera especial. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto, por si alguien no conoce el libro, no se lo ha leído, hace un repaso por la cultura popular, el folclore y el recuerdo de figuras transgresoras que tuvieron que luchar por sus derechos en una España muy chapada a la antigua. Todo esto en una conversación que Ilu pues, va manteniendo con su abuela mientras que ella está pues, haciendo los quehaceres de la casa. Pero este libro lo escribiste, lo ilustraste cuando tu abuela ya había fallecido, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea y por qué? Pues mira, mi abuela falleció falleció en junio de 2011 y yo me fui a Inglaterra en octubre de 2011. Y el libro lo comencé a hacer, creo que fue en 2018, final de 2017 o 2018, creo que 2018. Y salió en 2020. Entonces, resulta que yo había hecho un libro con una editorial independiente norteamericana, bueno, que era sobre mujeres, y ese libro no había ido bien. Y entonces, justo a través de ese libro, mi editora de Lumen vio ese trabajo y me dijo, si tienes algún proyecto, me gustaría verlo. Yo no tenía ningún proyecto, pero entonces dije, me tengo que crear algo. ¿Qué hago? Y entonces no sabía, y entonces, bueno, las ideas son un poco así, ¿no? Que tienes así como muchas ideas y como mucha nebulosa y tal, pero siempre hay una que brilla y parece como que entonces empiezan a brillar otras y si las coges, pues parece como que vas así un poco capturando, ¿no? Y había algo que yo pensaba mucho en la copla y en las canciones de la copla y no sé qué, y como que las cantaba y había como un amor-odio ahí, como de... unas que me gustan mucho porque, claro, me recuerdan a mi abuela y mira qué letra más bonita y por otra parte, esta señora ya otra vez, tal, no sé qué. No, como había algo como una cierta animadversión hacia... y yo no entendía bien qué me pasaba. Y entonces empecé a pensar sobre eso y empecé a ver que había en la copla y en ciertas letras de la copla una transgresión, ¿no? Intentar esquivar una censura, hablar de cosas de las que no se podía hablar en ese momento. O sea, en la radio sonaban canciones que hablaban de mujeres que tenían hijos con hombres casados. Y tú decías, o de prostitutas, cuando el franquismo decía no hay prostitución, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas, eso me interesaba. Entonces yo dije, vale, yo quiero hacer un libro que tenga que ver sobre la copla. Yo no tenía ni idea de la copla. Y entonces dije, madre mía, no, yo no me puedo meter en esto porque no tengo ni idea, porque no sé qué. Empecé a leerme libros de copla y yo decía, ¿qué estás haciendo? Y entonces, en todo ese, claro, tenía como un montón de miedo. Me acuerdo que pasé la Navidad esa aquí en Murcia y estaba como, ¡ah! Y de repente, que eso está bien, cuando muchas veces coges y tiras de ideas pasadas. Y entonces yo, como he hecho Bellas Artes, comunicación audiovisual, no sé cuánto, empecé a tirar de una carpeta de estas que tenía en un disco duro extraíble y me puse a mirar que una vez había hecho en Granada un proyecto con una chica poeta en la que ella ponía poesía y yo ponía vídeo. Y era cuando yo hacía comunicación audiovisual. Y entonces era sobre el tiempo, era un poemario de ella y entonces yo hacía como poesía audiovisual, no sé qué. Y en el centro, en la parte de la madurez, yo corté y metí como un mini reportaje de la madurez que era una entrevista a mi abuela y a mi abuelo, de cómo se conocieron. Entonces, cuando estaba dándole la vuelta a lo de la copla y todo eso, estaba mirando cosas así, a ver si se me ocurría algo, y vi eso y dije, aquí está. Es que a mí lo que me gusta de la copla no es la copla. O sea, hay cosas que sí y tal, pero a mí lo importante no, a mí lo que me gusta de la copla es que la copla le gustaba a mi abuela. Y en mi conexión con mi abuela, con esa casa del campo, con esas preguntas que yo le hacía en ese vídeo. Y entonces ahí dije, y lo conecté y empecé a desarrollar cosas nuestras. Pues has respondido perfectamente mi siguiente pregunta, que era sobre la copla. Pero eso, no me preguntes cosas de copla porque acabo de decir que no tengo mucha idea y la gente se piensa que soy súper... No, que me entero y no me entero mucho. No, yo iba precisamente por ahí porque yo veía como en cosas nuestras había como esa animadversión, ¿no? Era como, por un lado, la copla me parece un arma
que le da mucho poder a las mujeres, pero por otro lado tiene ahí un toque rancio que parece que no me termina de gustar. No, yo me hice amiga de la copla, haciendo cosas nuestras, no, porque me di cuenta que al final lo que esa animadversión es más bien es hacia un momento, ¿no? Es porque la copla al final, la copla estaba antes del franquismo y siguió después del franquismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que el mayor auge de la copla y cuando más se desarrolló fue durante el franquismo. Entonces, evidentemente, tanto la copla como cualquier expresión artística, cultural, lo que fuera, era utilizada como propaganda. Entonces, ahí también había propaganda de cómo tenía que ser la mujer, de cómo tenía que ser no sé qué, de cómo tenía que... Entonces, cómo tenía que ser el amor. Entonces, claro, eso es lo que yo creo que ahora, a día de hoy, decimos, oye, esto... Pero bueno, es un reflejo del momento, ¿no? Exacto. Y entonces es eso. Y dentro de ese reflejo del momento también refleja esas ganas de romper, ¿no? Con lo que estaba sucediendo. Entonces ahí dije, ah, venga, vale, sí. Y entonces ya me gustó, pero me sirvió hacer el libro porque realmente era... Creo que al final lo que estaba buscando era eso. Yo quería saber, quería entender un poco qué me pasaba con eso. Y luego hay más música en el libro, porque igual que tú conoces la copla a través de tu abuela, tú le enseñas tu música a tu abuela y le hablas pues de gente como Rosalía o como Nati Peluso. A día de hoy, como ha pasado tiempo, si volvieras a tener esa conversación con tu abuela, ¿le enseñarías a algún otro artista? Mira, es que yo cuando hablaba con mi abuela, sí que, bueno, pues ya me escuchaba ahí escuchando yo mi música, Los Planetas, que aparecen también y todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, mi abuela murió antes. Mi abuela no conoció a Nati Peluso ni a Rosalía. Rosalía no sé cuántos años tenía cuando mi abuela murió, 3. No sé. Pero lo que pasa es que haciendo el libro... claro, y pensando esa reflexión sobre esas conversaciones que yo tenía con mi abuela y cómo se desarrollaba todo esto, sí que me planteé cómo reaccionaría mi abuela hacia esto, porque puesto que a mi abuela le gustaba ciertas personas o ciertas figuras de mujeres como que rompían, ¿no? Como lo había hecho la Piquer en su tiempo, ¿cómo sería si mi abuela viera cómo rompía Rosalía? Yo sé que a mi abuela, que el disco de Los Ángeles le hubiera gustado, igual luego ya lo otro no. Las canciones... Porque ella prefería a Rosalía antes que a Nati Peluso, ¿no? No lo sé, no la conoció. Bueno, Yo quiero creo decir, que preferiría a Rosalía. ficticiamente, ¿no? Sí. En el libro decía... En el libro no le gusta mucho ninguna. No. ¿Y cómo crees que habría recibido ella el libro? No sé. Pues bien, o espero. Madre mía, ¿te imaginas que no? Imposible. Espero que bien. Sí, no sé. Bueno, ha llegado el turno de hablar de Federico. No podíamos pasar por aquí sin hablar de Federico. Y que además es un personaje para ti tan familiar que hablamos de Federico, no de Federico García Lorca, no le hacen falta apellidos. Y yo te quería preguntar, Ilu, ¿tú estás enamorada de Federico? Sí. Porque tiene que ser algo así como tu amigo invisible, ¿no? Sí, no es invisible, ya. Tengo un paquetón de dibujos así de él, de su cara, repetidamente, 1000 millones de veces. O sea, que ya no es tan invisible. Pero sí, yo en Federico lo empecé a plantearlo antes de la pandemia, que empecé a leerme bibliografía y así. Pero ya decidí hacerlo justo cuando comenzó la pandemia. Y yo siempre digo que o sea, yo me encerré en la pandemia con Federico García Lorca y había una tercera persona ahí que era mi novio, pero ese estaba así como así un poco en segundo plano. Éramos Federico García Lorca y yo. Y se me fue un poco la cabeza. Sí. Y imagino que en ese proceso también sería muy clave pues toda la documentación para poder ilustrar y escribir sobre él. ¿Cambió tu visión sobre Federico después de este proceso? Sí, claro, aprendí muchísimo. Yo no sabía tanto sobre Federico García, o sea, sabía cosas sobre él porque me había leído algunas de su obra, había visto varias de su obra en teatro, había vivido en Granada 5 años, entonces al final cuando vives en Granada como que te lo sacan por todos lados también, ¿no? Y entonces, pero no sabía tanto, o sea, sabía algunas cosas de su vida y de su muerte sobre todo, pero no... Entonces sí, lo aprendí todo, claro. Y luego la parte de documentación era muy importante en el libro de Federico, ¿no? Ahí me pesó mucho, me costó, porque aparte de que me costó porque cuesta mucho y
porque había mucha documentación y como se había hablado tanto sobre Federico García Lorca, el miedo que yo tenía y por el que no le había dicho que sí, porque eso sí que surgió más como una idea de mi editora. Hablando las dos de que nos encantaba Federico, me dijo, haz un libro sobre Federico García Lorca. Y yo le dije, no, tío. Y entonces ella me dijo, a ver si salen cosas nuestras. Si empiezas cosas nuestras diciendo, mi abuela nació en agosto de 1930, Federico García Lorca estaba tocando canciones con la argentinita. Estás todo el tiempo pensando en eso. Y entonces, por eso, al final, pero me costaba decir que sí, por decir, se ha hablado tanto de él, se ha estudiado tanto su obra, se ha hablado tanto sobre su vida, que voy a contar yo. Te imponía. Claro, pero la única manera de quitarme eso fue pensar en contar ese libro desde mi punto, o sea, un poco pasarlo por mí, ¿no? Decir, yo soy una dibujante que le gusta mucho la obra de Federico García Lorca, que me gusta mucho la persona de Federico García Lorca y quiero hacer como un poco ese proceso de conocerlo y contarlo, pero desde la admiración, ¿no? No contarlo de una manera académica o así, porque eso se me escapaba de las manos, ¿no? Me pasaba lo mismo que con la copla, no es como aterrizar lo que quieres contar. Está eso, pero hay algo más, ¿no? ¿Y quedaste satisfecha? Porque el público está claro que sí. Sí, ahora mismo estoy contenta. Cuando lo terminé, era como, no era capaz de discernir lo que se había hecho bien, mal, sobre todo tenía como muchísimo miedo de cómo se fuera a recibir, porque al final Cosas Nuestras era una historia mía y a alguien le puede gustar, le puede no gustar, le puede parecer, mira la tonta del culo esta, o cosas así, ¿no? Pero sobre Federico García Lorca sí que había mucha gente que sabía cosas. Entonces a mí me tenía como muchísima presión. ¡Hombre! Y entonces pues me sentía como me sentía muy responsable y tuve muchas dudas durante el proceso de qué cosas dejaba fuera, de cómo lo explicaba, sobre el tono del libro. Tuve muchísimas dudas. Y luego sí que me jugó una mala pasada ese miedo, ¿no? Y pues sí, el síndrome del impostor y todo este tipo de cosas que justo al final, cuando estaba haciendo, que es que ya estaba el libro hecho y estaba solo haciendo la bibliografía, ¿no? Estaba con el final del libro y ya estaba preparando las páginas de bibliografía y metiendo todo el paginado y toda la documentación. Era un sábado, porque yo trabajaba sábado, domingo, lunes, martes, todos los días, venga, porque el libro iba a tener 160 páginas y tuvo 352. Entonces, ¿qué pasó? Que se acabó mi vida. Entonces, un sábado, a las 4 de la tarde, estaba yo ahí, tiqui, y estaba mi pareja en el salón y yo estaba en el dormitorio, que es donde tengo el sitio donde trabajo, y entonces salí, pero de esto que me empezó como a dar, ¡ah! Y salí y le dije, me he equivocado. Cuando hacía la bibliografía, estaba ya terminado el libro. Y me dijo, ¿en qué? Y dije, en todo. Todo. El libro entero. Y ya llorando. Ataque de pánico. Claro. Y él, pero vamos a ver, te habrás equivocado en una cosa. Y yo, que no, que lo he hecho mal, porque es que ahora... Y era que me había puesto a hacer la bibliografía y volviendo a la bibliografía había vuelto a los libros de documentación. Y claro, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Ian Gibson. Y entonces yo decía, es que esto no lo he puesto y esto tampoco y esto no sé qué. Y entonces me empecé a poner fatal, tuve que llamar a mi padre. En plan, papá, es que no sé qué, ¿y por qué no? Porque Dalí. Y ya se me fue. Pues menos mal que te equivocaste. Sí, y ya estamos ahora aquí. Estaba hecho. Y al día siguiente tuve que hablar con mi editora y entonces mi editora ya me frenó y me dijo, a ver. Relaja. Claro. Me dijo, llevan un año y pico trabajando en esto. ¿Qué me estás contando ahora? Pues lo repito, menos mal que te equivocaste, porque nos has dado más de Pero alegría. eso me sigue pasando. Y luego Federico se le asocia mucho con el color verde, pero creo que para ti es de otro color. Amarillo. No hay verde en Federico, en mi libro. Es que utilizar el verde me cuesta un poco, no sé por qué. Y cuando estaba leyendo y documentándome sobre Federico, Federico es el verde que te quiero verde, la albahaca, la vega de Granada, ¿no? Pero yo decía, es que yo lo veo más amarillo. Pero por lo brillante, ¿no? Por la persona que era el centro de atención, era muy teatrero, era muy llamativo, le gustaba llamar la atención, era coqueto, entonces decía, es amarillo.
Y entonces, cuando era en la parte que es niño, lo visto de amarillo y dije, pues yo no le voy a poner verde. Amarillo. Si lo mismo me muero del miedo que luego digo, pues esto no lo voy a hacer. Y ya está. Que luego el amarillo también para ti es un color como que muestra mucho la tragedia, ¿no? Bueno, el amarillo es que el color de eso, como puede ser el más vivo y el más brillante y el más alegre, o puede ser el color del pánico. Por ejemplo, en una trilogía rural, cuando el amarillo lo utilizo sobre todo en la casa de Bernarda Alba, en el momento ya del final, conforme va subiendo cada vez la tensión en la obra, el momento de... Cúspide, sí. Claro, de cuando ya se desata la tragedia. Y vamos a ir a una trilogía rural. Está formado por Bodas de Sangre, Yerma y Bernarda Alba. ¿Escogiste tú estas 3 obras? ¿Y por qué estas 3? Sí, pues fue justo porque había publicado Federico y Federico me había costado eso, mucho trabajo por lo que he contado, porque bueno, pasé muchas inseguridades y luego había sido durante el momento de la pandemia y me había quedado con ganas, por ejemplo, de ir a Granada, volver a Granada y ver todas pues, sus casas en Fuente Vaquero, en Valderrubio, de irme por el Cabo de Gata a ver la zona de donde el Cortijo del Fraile, donde está inspirado Cosas Nuestras, todo esto. Y entonces, como el proceso de Federico, aunque luego estuve contenta con el resultado después, como que yo pienso que a lo mejor no lo disfruté porque tuve como mucha presión y fue el momento de la pandemia, que estábamos muy encerrados, yo luego le propuse a mi editora, le dije, mira, yo quiero, el próximo libro me gustaría disfrutarlo. Y entonces me apetecía mucho ilustrar un libro. Y a mí siempre me ha interesado ilustrar clásicos. Porque yo pensaba que iba a ser ilustradora de otra gente. Y entonces dije, yo quiero ilustrar a Federico García Lorca y quiero ilustrar esas 3 obras que son con las que yo lo conocí cuando era una niña, ¿no? Que son las obras que yo vi en el teatro de Mula, que me llevaban siempre mis padres. Mi padre era el director de la Semana de Teatro. Entonces... Que te cayó en selectividad también, me ¿no? cayó en selectividad, la casa de Bernarda Alba. En fin, si es que todo son todo casualidades. Y entonces... y entonces nada, le propuse a mi editora que sí, que si le parecía bien que ilustrase esas 3 obras. Y entonces ya lo disfruté. ¿Por qué? Porque ya me había leído la obra un montón, ya el imaginario de Federico García Lorca ya me lo había empapado entero, entonces ahí me puse ya a pintar y además cambié la técnica, no lo hice en acrílico, no lo hice en acuarela, lo hice en acrílico, empecé a pintar más grande, me tuvieron que llamar la atención de la editorial, porque cada vez iba pintando más grande y entonces, y además como iba tarde, porque siempre voy tarde, entonces yo no digitalicé esos dibujos, yo pinto en papel, suelo pintar en papel y los digitalizo yo y me hago toda la historia. Pero como iba tarde y pillaba el verano por en medio y se iban de vacaciones y todo eso, mi editora me dijo, ve mandando paquetes a un taller que buscaron y ellos me los escaneaban y lo pasaban todo a limpio y lo dejaban todo ahí, eso estupendo. Y entonces yo iba mandando carpetas. Y cada vez la carpeta era más grande, porque yo estaba ahí pintando ahí, venga. Y entonces ya mi editora me llamó y me dijo, están diciendo los del escaneo que no caben tus dibujos en el escáner, que lo tienen que hacer en 2 partes y entonces tardan más, reduce, porque yo cada vez... Y entonces, o sea, me lo pasé bien. Eso claro. Es una señal de que me lo pasé bien. Sí, se nota que ya estabas a tus anchas. Claro, estaba ahí pintando y así como en acrílico, que te puedes equivocar y luego tapar, ¿no? Como la acuarela. Sí. Y luego también, referente al proceso, ¿cómo es montar una novela gráfica? Porque yo mientras que leía decía, me recuerda un poco a los montajes que yo hago con los vídeos y como tú también vienes de audiovisual, porque al final es como que tienes que ir cuadrando muchas cosas. Yo lo veo muy como un puzzle, sí. Funciona... No sabía explicarlo, pero sí funciona un poco como un puzzle, ¿no? Tengo un guión, o sea, me hago un guión, un texto, luego ese guión se va ampliando, cada vez voy desarrollando más cosas, a la vez me van surgiendo ideas de dibujo, entonces voy haciendo también, y luego voy como moviendo textos, imágenes. Tengo imágenes como que tengo muy claras que quiero que vayan y tengo textos que tengo muy claros que quiero que vayan. Y luego es mezclar sobre la marcha.
no, pienso que a lo mejor esto lo expreso mejor en imagen, esto lo expreso mejor en texto, esto quiero que vaya. Entonces voy un poco así como haciendo, un poco como sobre la marcha, pero sí que me he dado cuenta que tengo una visión, una manera de percibir el proyecto de plantearlo más bien cinematográfica. Me he dado cuenta al conocer a más gente de cómic de que yo aprendí de que yo estudié comunicación audiovisual. Sí. Y como no estudié cómic, pues yo lo hago como sí. Yo, Y empiezo ahí a hacer eso como recortico. ya te digo que mientras lo leía decía, ve una película. O sea, como que me imaginaba el montaje muy... un poco eso. Y bueno, luego tenemos también los símbolos y Federico y los símbolos, que tú pues también los ilustras genial, pero creo que hay uno que sobresale, que es el cuchillo. ¿Es así y por qué? Bueno, es que el símbolo las navajas, ¿no? En la obra de Federico García Lorca están en El romancero gitano, aparece también en Bodas de sangre, por supuesto, aparece desde el principio, ¿no? Que llega el novio y deja la navaja, hay una navaja encima de la mesa y tal. Bueno, yo el imaginario es que eso, también eso, o sea, a ver, es que ilustrar el imaginario de Federico García Lorca para alguien que le gusta dibujar, eso es maravilloso. Porque es que está lleno de metáforas, está lleno de imágenes visuales. O sea, Federico García Lorca, yo creo que al final era un artista muy completo, ¿no? Se recuerda por su poesía, por sus obras de teatro, pero él iba para músico y luego era pintor. O sea, también le gustaba dibujar. Entonces, al final, como que yo creo que él concebía todo también un poco así, ¿no? Y concebía la escena. Entonces, tiene mucho de imagen. Entonces, a un ilustrador le facilita mucho el trabajo. ¿Sabes? Sí. O sea, el hombre, la masculinidad, que es el caballo, las navajas, que es la muerte, la luna, que es la tragedia. Te lo deja todo así como masticaico. Con la luna también hay una historia muy bonita, ¿no? Porque la noche que murió Federico no había luna, pero... Sí, eso me tocó las narices. Mira, sí. Además, luego la obra de teatro esta que salió, la de Una noche sin luna, se llama Una noche sin luna, porque no había luna o se había escondido ya porque lo mataron al amanecer, ¿no? A las 7 de la mañana. Y entonces a mí me molestó porque Federico García Lorca era alguien que la luna era algo fundamental en su obra y yo creo que él la admiraba mucho, ¿no? Incluso un personaje en Bodas de sangre, un símbolo un poco de que se avecina una tragedia, todo este tipo de cosas. Y entonces me pareció como muy cruel que esa noche no estuviera ni siquiera ella para acompañarlo. Yo creo que a lo mejor se hubiera sentido más, porque se hubiera dado cuenta de que, sí. Seguro que se dio cuenta de que no había luna, ¿no? Y me parecía muy cruel. También me parecía muy cruel, por ejemplo, que, bueno, vi por Ian Gibson que un chaval que decía que estuvo en ese momento en el sitio en la colonia donde los metieron, a él y a los que iban a matar esa madrugada, dijo que él pidió un cura y resulta que el cura ya se había ido. Entonces no pudo confesarse tampoco. Y entonces el muchacho le dijo que si quería que rezaban juntos. Y me parece como... Es que es muy cruel, ¿no? Saber que te van a matar y estás totalmente... O sea, no te puedes agarrar pues a tu fe o a lo que tú quieras y tal. Y encima de todo, pues eso me parecía que no estuviera la luna, era todavía como muchísimo más. Entonces yo dije, pues yo se la voy a poner. No voy a poner verde, pero voy a poner la luna. Mira tú. Pues le hiciste un regalo muy bonito muchos años después, pero... Eso, espero. Y bueno, acabas de ilustrar a Emilia Pardo Bazán, Insolación, sí. Que somos unos afortunados porque creo que vamos a ser de los primeros que te podamos preguntar por este libro. ¿Cómo llegó este proyecto a tus manos? Pues esto es un encargo de Alma, de la editorial Alma, que tienen una colección de clásicos ilustrados y entonces le encargan a ilustradores pues interpretar esos clásicos, ¿no? Y nada, pues se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, oye, mira, que nos gustaría ofrecerte un proyecto, son 2, o sea, he ilustrado ahora Insolación y va a salir en un par de meses, sale Los Pazos de Ulloa. Y claro, pues que me dijeron Emilia Pardo Bazán y dije, hola, sí, vale. Luego tuvimos que hacer ahí negociar contratos y todas esas cosas, pero sí, yo quería hacerlo. Y luego, bueno, hay unas condiciones, ¿no? Por ejemplo, está solo en un color, solo en bitono y solo en negro y un pantone, todo este tipo de cosas. Tiene
no sé, son 11 ilustraciones y lo he hecho en digital. ¿Primera vez? Mira, tú, sí, lo he hecho en digital, este libro. ¿Y qué tal la diferencia? Está guay. Yo es que soy muy de papel y me gusta mucho el papel y tocarlo y la línea no me sale igual el digital, pero entonces yo me compré una tablet, un iPad hace como 3 años y no le hacía caso, pero me compré una funda, una cosa que se le pone por encima y entonces cuando pasa él hace un poco la sensación de papel. Entonces ahí he dicho, sí. Pero bueno, lo he hecho en digital, pero que no he utilizado casi ninguna de las herramientas del digital. Estoy ahí dibujando así como en lugar de con un lápiz, con el lápiz ese, pero haciendo grafito, HB y algo así. O sea, que estoy en realidad lo podía ver. Pero bueno, no tengo que escanear y ni limpiar ni cosas de esas. Y en el caso de Emilia, ¿es Emilia Pardo Bazán o es Emilia? Emilia Pardo Bazán. Es que con Emilia no he vivido. Claro. Ni hemos pasado una pandemia juntas. Una pandemia es que une. Una pandemia une, claro. Y Insolación narra una historia de amor apasionada entre un don Juan y una viuda, muy atractiva, pero una viuda. ¿Ha sido la primera vez que has ilustrado una historia de amor? Eso no lo había pensado. ¿Sí? Sí. No, hombre, bodas de sangre. Claro. Hombre, menuda historia. Pues sí, a mí me hizo mucha gracia. No había leído Insolación antes y me hizo mucha gracia, la verdad. Me gustó mucho porque me hizo gracia que una señora de final del siglo XIX, o sea, que el libro no se salió en 1898 o por ahí. Claro, cuenta una historia, es que una viuda que conoce a un chaval andaluz y ella es gallega y están en Madrid y es durante ese. Y el libro comienza con ella que se despierta, que tal, no sé qué mala estoy, tengo una insolación, llama a su criada, una señora, le trae un té, no sé qué, insolación, tenía un resacón que te muere. Y digo, ¿en serio? Y entonces el libro va contando y entonces cuenta qué es lo que pasó en esas fiestas de San Isidro, que era el día anterior, y por qué tenía esa resaca, y que se había ido con él. Y entonces cuenta esa historia y me hace gracia porque, claro, es como muy de ese momento, ¿no? De el amor, pero ella todo el tiempo como diciendo que no, que pasa de él, pero está ahí, que le encanta. Vaya de Emilia, porque además es eso, es una viuda, ¿qué tal? Y luego además está todavía ese girillo de decir, vale, este tío es un don Juan y veremos a ver, te va a salir más y tú estás ahí, tú te enamoras. ¿Es un tóxico? Pero ella se puede enamorar de quien a ella le salga de las narices. Claro. Vaya hombre. Para eso es Emilia Pardo Bazán. Claro, y entonces, bueno, no es, se llama Asís, pero claro, pero sí, tiene como ahí me gustó, me hizo mucha gracia además. Y al hilo de esto, ¿por qué sigue siendo necesario que leamos a esta autora? Hombre, porque está mucho más avanzada que mucha gente de hoy en día, esto lo tenemos claro. Y me parece muy divertida, me parece bastante guay, la verdad. O sea, es un libro con el que vamos a conectar todos, ¿no? Sí, es un libro divertido. Los Pazos de Ulloa, en la diversión está ya más... No, no es divertido. Pero Insolación sí es un libro divertido y sobre todo cuando sabes el momento en el que salió, dices, uff. Y vamos más... O sea, cuando ves eso tú dices, la sociedad española estaba muy avanzada. O sea, si no hubiera pasado la guerra civil y el franquismo, seguramente yo creo que por ejemplo, la figura de la mujer no hubiera sufrido luego el retroceso que sufrió, porque durante el franquismo sí. Se dio muchos pasos atrás. Ella era claramente feminista. Claro. ¿Y te impuso también, como te pasó con Federico, o en este caso no tanto? No, porque no era diferente, porque aquí era menor cantidad de ilustraciones también y luego yo ilustraba el libro de ella. Federico tenía que escribir yo el libro y crear la estructura y contar la historia, entonces ahí sí que era íntegro el libro mío. En Insolación pues es diferente el proceso. Te pones por debajo, o sea, está el texto del autor que ya funciona por sí mismo, porque esto también es diferente, ¿no? Cuando
Pues, por ejemplo, en un cómic o en un libro ilustrado, en Federico, yo soy autora e ilustradora, pero también podría haber tenido un guionista y yo ser ilustradora, ¿no? Y entonces funcionamos los dos y la historia la contamos entre los dos. Pero, por ejemplo, cuando ilustro Insolación o ilustro Bodas de Sangre, ese texto funciona por sí mismo. No necesita ilurros. O sea, Federico García Lorca no necesita y Emilia Pardo Bazán tampoco. Pero entonces cuando lo ilustro es intentar un poco contar cómo puedo yo representar ciertas partes o ciertas escenas y cómo las veo yo, ¿no? Cómo me las imagino. Yo siempre pienso que es como que el trabajo del ilustrador funciona un poco también como el trabajo del director de escena en teatro. Elige el casting, los personajes, qué es lo que va a haber, el atrezo, el decorado, los colores, todo esto, y entonces dice, pues esta obra de teatro sería así, si la hiciera yo. Y si la hace otro ilustrador, pues de otra manera. ¿Y qué es lo mejor que te ha regalado este libro? Pues yo creo que la diversión de que lo he hecho más relajada. O sea, más relajada me refiero que era menos cantidad, era menos peso, y que me gustó mucho descubrir a Emilia Pardo Bazán. Sí. Y también, bueno, al final siempre hay como cosas que te ponen así como pequeños retos, ¿no? A mí me gusta siempre aprender algo. Entonces, pues bueno, lo he hecho en digital, utilizar el bitono y no hacer tantos colores como hago siempre, tanto color inchi, pues al final vas haciendo como cosas diferentes y bueno, mola. Bueno, pues yo seguiría preguntándote, pero creo que no me voy a pasar de avariciosa. Voy a dejar que el público te haga también alguna pregunta. Y lo que te quería decir antes de cerrar es que venía pensándolo en el tranvía cuando llegaba aquí. Y es que, bueno, comparten muchas cosas con Federico. Vivir en Granada, tu talento y tu sensibilidad excepcional. Pero es que además hay una frase que dice Jorge Guillén, y es que cuando estás con Federico no hace ni frío ni calor y no es ni verano ni invierno, es Federico. Y con este tiempo tan raro que tenemos hoy, yo creo que esta tarde aquí en la Biblioteca Regional pues no ha hecho ni frío ni calor, no ha sido ni verano ni invierno, ha sido ilurros. Yo creo que yo tengo poco que ver aquí, esto es cambio climático a tope, pero bueno. Yo creo que el ambiente y lo que has compartido con nosotros como que ha creado eso, créetelo. Yo al menos te regalo esta frase y que muchísimas gracias pues por todo lo que nos has contado. Voy a dejar que seguro que ellos te quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias. A ti. No me hagas preguntas difíciles, Juan. No. Va a ser intenso. No, yo a propósito de la Pardo Bazán y de este libro que no lo he leído, bueno, leí la obra hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor, no sé si tú conoces las cartas que le escribía la Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós. A Pérez Galdós. ¿Conoces sus cartas? ¿Has leído? Sí, he leído como fragmentos. Además, hace poco, hace unos años, salió así como algunas frases así como erótico-festivas. Sí. Yo es que sería algo muy interesante para ilustrar las cartas de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós. Eso tú, que tienes más dibujo erótico. O no, pero yo también lo veo muy así, ¿no? Sería muy bonito porque no solamente son eróticas, hay una cantidad de poesía y de amor y cariño a Benito, entre los dos, muy, muy interesante. Y luego las conversaciones, claro, porque al final esta mujer era como una mujer súper interesante, a mí me ha echado por encima el agua. Claro, que era una mujer muy avanzada a su tiempo y tenía como unas reflexiones muy interesantes con él, porque claro, tenían un interés literario y sobre el momento y una concepción del mundo muy avanzada a su tiempo. Entonces creo que sí que yo es que la verdad es que lo pienso muy interesante, ¿no? La relación de ellos, intelectual, poética, literaria, amorosa, sería para estudiar eso, ¿eh? Bueno, yo lo dejo ahí, ¿eh? Te vas con proyecto nuevo. Sí. Por mi parte esto por ahora, ¿vale? Es que como he entrado tarde, no sé. ¿Alguna pregunta más? Me lo he pasado muy bien. Gracias. Yo no conocí ese libro, pero sí conozco, me lo regalaron hace 2 Navidades, el de las obras. Yo había leído La Casa de Bernarda Alba, también he estado en Cabo de Gata visitando,
Y me encantó, sobre todo en los dibujos, yo me ha contemplado y me ha ganado. Con el amarillo, los tonos esos, es que son preciosos. Y me lo he traído porque quiero que me lo firme. Claro, sí. y bueno, tanto me gustó que es un libro que yo he regalado. Muchas gracias. Y lo he regalado varias veces. Y bueno, y estoy contentísima, nada más que quería eso, contentísima de haberte conocido y de haberte escuchado. Muchísimas porque gracias. Eres espontánea y lo refleja en tus dibujos. Gracias. Esto de ser espontánea a veces no sale muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Claro, aquí estamos en confianza. Hola, Hola. a mí también, bueno, me ha encantado, sobre todo me he leído Federico y lo que más lo que iba esperando en las páginas eran las cartas. Y me preguntaba, cada vez que veía un fragmento tan bien como traído a la línea de lo que iba escribiendo, me preguntaba cuántas cartas te has leído de... Todas. Todas las que... O sea, hay bueno, todas las que hay. O hay hasta el momento en el que se publicó el libro que yo tengo. De la obra de Federico García Lorca, bueno, está la poesía, el teatro, y luego hay algo de prosa. De prosa hay muy poquito. Hay, bueno, unos textos de su juventud, del tiempo de... Bueno, de cuando estaba estudiando en Granada y todo esto, y era adolescente y bueno, joven. Y luego no hay nada más de prosa, pero sí que están sus cartas. Entonces no se ha mantenido toda la correspondencia porque evidentemente eso se pierde y luego aparte por la guerra civil, porque Federico García Lorca no se podía publicar en España, no sé cuántas, entonces hay muchas cosas que se han perdido. Pero sí que hay muchas publicadas. Entonces yo tengo un tomo de prosa de Federico García Lorca y entonces ahí están todas las cartas que además a mí me parece como de la parte que a mí más me gustó también descubrir de él. Porque, claro, conoces su obra, pero una manera de... con su vida personal, ¿no? Y me encantaba porque, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York, que se fue a Nueva York y estaba totalmente deprimido, que supongo que hoy en día le hubieran diagnosticado depresión a ese hombre, pero entonces pues no. Y estaba dolido y tenía mal de amores. Había estado enamorada de Dalí, Buñuel, no sé cuánti, y luego además Emilio Aladrén, que había estado con él, se había casado con una mujer, en fin, todo este tipo de cosas, que le iba fatal en el amor. Entonces, por esto se fue a Nueva York y entonces me hacía gracia porque en esas cartas se hablaba con Rafael Martínez Nadal, por ejemplo, que era su amigo y que era homosexual. Hablaba de una manera y se hablaba con su madre, hablaba de otra, en el mismo día, ¿no? O sea, su madre, sí, esto es genial, ya estoy aprendiendo inglés, tal. No lo hablo mucho, pero lo entiendo. En eso sí me parezco a Federico. Ahí me sentí yo representada. Y eso, y en el mismo día pues a su amigo le decía, pues tengo mal, estoy fatal, no sé qué. Entonces eso sí que me gustó porque al final todos somos así. No hablamos con todo el mundo igual ni le contamos a todo el mundo las mismas cosas y no nos sinceramos igual. Y entonces luego también se veía cuando empezaba a estar mejor, porque le hablaba a Martínez Nadal, pues le decía, hay por ahí un torerillo, y entonces ya dices tú, aquí ya ya se está poniendo contento. Entonces está muy guay, la verdad. Sí, me gustaron mucho. Hay una que... qué pesada soy. Hay una que es que ya, claro, me saqué Federico. Y hay una que yo creo que es de mis favoritas, aparte de la de su madre. O su madre tenía también una relación así. Pero me encantaba la de... Bueno, la que le escribió a Dalí cuando se separó de él en Cadaqués, porque es una carta que tú dices, es que este tío, claro, ha estado con Dalí 15 días. Y entonces una carta surrealista, totalmente, súper enamorado, de una erótica increíble. Y dice, es que claro, son Federico García Lorca y Dalí juntos en la playa. Y luego le escribe una carta desde Barcelona que tú dices, es que se le ha ido la cabeza, se ha vuelto loco. Se han bebido de Dalí, de surrealismo y de todo. Y está guay. A mí me gustaron muo Luego puedo hacer un libro de... Pues así de gordo, nada más que las cartas. Luego si las ilustro. Así. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, porque en la serie esa, en ese capítulo, al final termina que lo llevan a ver a Camarón y le dice, mira, al final ganaste tú y no ganaron ellos. No, lo dice él. Dice, al final gané yo. Que eso, madre mía, se me ponen los pelos. Pues mira, no, pero eso sí que está bien traído porque no es que viera el futuro,
pero resulta que sí que se dice como que a lo mejor él... Pero lo que le pasaba a Federico García Lorca era que hablaba, por ejemplo, mucho de la muerte, porque tenía mucho miedo a la muerte. Entonces, una manera de romper ese miedo con la muerte era hablar de eso y reírse y jugar a que se moría y cosas así. Entonces, tiene, por ejemplo, un poema que pertenece a Poeta en Nueva York, en el que habla de tres hombres enterrados que han estado buscando sus dientes, han estado buscando eso y no sabemos dónde están y no sé qué. Entonces, con eso se dice que a lo mejor él como que sabía que lo iban a fusilar y no iban a saber dónde estaba su cuerpo y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que es simplemente que, claro, que él hablaba mucho de la muerte. Entonces, al final, como tuvo ese final, que lo fusilaron, pues se relaciona. Pero ojalá viera lo importante que es hoy en día, la verdad. Y por ejemplo, si quisiera mandarte una pregunta para que me la escribir, respondiese, ¿por dónde te la podría mandar? Por email. ¿Me las puedes enviar? Vale. Sí. Ahora te lo escribo si quieres. Vale. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues entonces vamos a clausurar la tarde. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a Vicente. Por fin he podido venir. Y gracias a ti, Blanca, por supuesto. Me lo he pasado muy bien. Y gracias a todos por venir y a la biblioteca. Y qué bien que se está aquí, ¿verdad? Pues nada. Pues yo retweet a Ilu. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto porteñino, que jamás volveré a pasar hambre.